Gracias por recibirme, bueno, también por invitarme. No, muy bien. ¿La ciudad? ¿Cómo? ¿Cómo lo recibe la ciudad, la provincia de Salta? Mire, tengo un gran, ¿cómo se dice?, enganche con la provincia, Sí. porque vengo desde tiempos inmemoriales. Qué lindo. Siempre por actividades políticas. Sí. Algún día voy a venir por turismo. Por turismo. Tarea importante también, ¿no? Sí, muy importante, porque conozco gente que hace turismo en Salta y me cuenta y me parece bárbaro. Uh-huh. Pero yo siempre voy a las zonas políticas, claro, conflictivas, Orán, Tartagal, Irigoyen, Colonia. Conoce Mosconi, todo el norte de la provincia. Embarcación. No hay un lugar que no sea tranquilo y que no tenga sufrimiento sobre todas las cosas, ¿no? En Claro, el norte de pero nuestra además provincia. también es una Argentina diferente en la que me muevo cotidianamente, sí, viviendo en la capital. Uh-huh. Y es muy rica. Claro. Tiene una visión muy rica. Eso me llevó también a estudiar un poquito la historia de Salta. Uh-huh. Probablemente la mayoría de los argentinos no sabe que en la constitución de la Argentina Salta es muy importante, sí, es vital. Uh-huh. Por nuestro legado, por el general. Porque es el cruce con el Alto Perú. Sí. En la época de la colonia tuvo un activo comercio y por lo tanto rivalizó en cierto modo con el puerto, uh-huh, que se iba abriendo con el virreinato del Río de la Plata. Y por lo tanto tenía gobiernos enérgicos y poblaciones enérgicas. Después tuvo Güemes, uh-huh, y la lucha por la independencia. Y después, en la década del 30, tuvo un papel importante en los conflictos con el petróleo. Uh-huh. Porque era una provincia que tempranamente adhirió a las petroleras norteamericanas, cuando Argentina, como país, adhería a las británicas. Claro. Jorge, ¿qué pasó en su vida? Usted llegó a la política llegó a usted. ¿Cómo sucede? Es una inquietud que ya me viene de familia. Uh-huh. Mi padre era un activista sindical. Sí. Y bueno, eso me transmitió. Imagínense, en la cena él volvía relativamente tarde y se levantaba muy temprano en la mañana. Pero cuando nos juntábamos a cenar, mi madre le preguntaba, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo estuvo? Esto, lo otro, y entonces venían problemas en la fábrica, problemas en el lugar de trabajo, claro, cuestiones, y yo escuchaba. Claro. Por lo tanto, me moví en un ambiente diferente probablemente a otros chicos. Claro. Que no sé si tenían padres que hablaban de los problemas fabriles. Claro, es una cuestión que no sucedía en cada uno de los hogares, ¿no? Después también mi abuelo, por parte materna, él claro, cuando yo nací a lo mejor ya estaba jubilado, no sé si estaba jubilado o no, pero tenía una tradición de trabajador muy fuerte. Uh-huh. Y yo tenía una relación con mi abuelo, y me contaba. Es decir, el mundo del laburo, sí, a mí me agarró en el jardín. De muy temprana. Claro, muy temprano, verdaderamente. Sí. Y después, por ejemplo, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo te das cuenta o se da cuenta que ya estaba militando? Había un ambiente, por ejemplo, mi tío, que en la familia nuestra tenía una influencia importante, sí, era dirigente sindical de lo que hoy es el Sindicato de Trabajadores de Edificios. Uh-huh. Y da la casualidad que la sede del sindicato estaba en una cuadra. Ah, sí. Entonces, los 1 de mayo, etcétera, mi tío organizaba la manifestación a Plaza de Mayo, sí, o el 17 de octubre, y primero pasaba por casa. Claro. Imagínense, ese también es un ambiente. Por ejemplo, mi tío estuvo en ocasión del bombardeo de Plaza de Mayo. Y teníamos un trato muy cercano. Quiero decir, estábamos envueltos en eso. Sí. De manera que en la primaria me generaron
disputas tempranas con los maestros, que de un modo general eran antiperonistas. Porque en realidad la docencia de la época tenía otra tradición. Sí. Tenía una tradición del laicismo, del liberalismo, y probablemente, yo me acuerdo que me enamoré de mi maestra de tercer grado, lo cual fue muy bueno, porque con ese enamoramiento empecé a tener un comportamiento más ordenado en el aula. Ya sabíamos que era el chico revolucionario, por así No, decirlo. no de política, quiero decir, como tenía muchas inquietudes y qué sé yo, Sí. recibía, ¿cómo se dice?, malas notas o llamados de atención. llamados de atención que después mis padres tenían que firmar. En cambio con ella eso cambió. Y un día le dije, señorita Elsa, esto, lo otro. Dice, pero lástima que usted no sea peronista. Son cosas de chicos por el ambiente que estábamos. Bueno, eso es todo. De manera que usted se da cuenta que siempre tuvo la... No, y además quiero decirle lo siguiente también. Argentina es un país muy politizado. Obviamente que siempre hay gente que se mantiene fuera de las preocupaciones cotidianas de la política, pero con solo saber que hemos tenido... En mi adolescencia eran todos golpes de Estado. Sí. Empezó cuando tenía 13 años, que lo derrocaron a Perón, después lo derrocaron a Frondizi, después lo derrocaron a Ilia. En un país que tiene muchos golpes de Estado, las personas están influidas por la política, Sí. más que en otros países donde estas cosas no ocurren. Es un factor importante de politización, sí, claro. Por lo tanto, cubrió una generación, no a mí. Es también importante todo el efecto que tuvo sobre generaciones enteras. Por ejemplo, hay una generación que también intervino mucho en política en Francia. Pero Francia tiene una historia parecida a las nuestras. Crisis gubernamentales, golpes de Estado, guerras, colonias. Lo afecta de una manera especial a la generación juvenil, como no ocurriría en otro país. Jorge, en el transcurso del tiempo, lo vivenciado, hoy, ¿cómo ves a nuestro país? No, ya entrando ahora, digo que estamos en un proceso electoral muy singular, diferente a otros, Sí. porque Argentina está sentada en una crisis brutal, Sí. y esta elección obliga a definir un desenlace. El que gane, sea quien fuere, no puede seguir remando las circunstancias, porque toda la expectativa es que cómo se sale de esta crisis. Claro. Y la salida de las crisis de los tres candidatos mejor ubicados Sí. en las encuestas es profundamente negativa para los trabajadores, porque va a ser devaluaciones, mucha más inflación y probablemente también fenómenos hiperinflacionarios. Entonces Argentina en esta elección está viviendo, y como consecuencia de la elección va a vivir todavía más, un proceso que los trabajadores deben advertir para ver cómo lo encaran, porque si no el próximo gobierno se los va a llevar puestos. Y en un país con 42% de pobreza, la tolerancia a nuevos ajustes de características brutales, Sí. como estos, no tiene más lugar, no tiene espacio. No, ¿Me entiende? Sí, entiendo. Y usted ve que, por ejemplo, en el caso de Milei y en el caso de Bullrich, aparecen candidatos con un lenguaje muy fuerte, Sí. como advirtiendo que los planes que hay contra los trabajadores van a exigir gobiernos fuertes, actitudes represivas. Se arma un lenguaje represivo genérico Sí.
pero que apunta a la masa trabajadora en su conjunto. Una de las trampas que hay es que el lenguaje represivo dice, bueno, es contra lo que cortan una ruta, es contra este. Pareciera que fuera bolsones. Claro. Pero el plan económico de devaluación brutal que viene, con una deuda que está indexada al dólar, si usted evalúa, digamos un 50%, sí, la deuda del Estado en pesos aumenta un 50% y la deuda del Estado en dólares, por los pesos que el Estado recauda, aumenta el 50% en dólares. Sí. Usted está destruyendo las finanzas estatales. Exacto. Bueno, estamos haciendo una campaña política señalando todo esto porque tiene todo un recorrido y los trabajadores son la llave del asunto porque todavía no ha habido una intervención de la clase obrera a la altura de estas circunstancias, pero va a ser inevitable cuando ya mismo haya definiciones concretas. Sí. Si el próximo presidente se queda mirando a la luna y no hace los planes estos negativos, va a caer en 15 días, no llega a pronunciar el primer discurso en la Asamblea Legislativa. Y los grandes capitales lo impulsan a eso. Por ejemplo, acaba de salir una nota muy importante que viene de Estados Unidos, exigiendo que el plan económico que se va a aplicar el próximo presidente, se haga ahora mismo. Porque de aquí al 10 de diciembre, la situación va a explotar. No va a esperar al próximo presidente. Usted lo ve con el dólar a 800, sí, arriba de 850 pesos. Sí. Es una bomba atómica, desde el punto de vista financiero. Sí. Bueno, esto es nuestra campaña. Los trabajadores tienen que intervenir. La burocracia y los sindicatos están apartados de los trabajadores. Hay que constituir comités, autoconvocatorias, como hacen los docentes. Sí. Acá en Salta, también la salud. Acá en Salta, pero también en Tucumán. Hoy mismo, no sé si hoy mismo, ahora tengo un poquito los cables confusos con los días, pero creo que hoy mismo hay una huelga muy importante de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que no fue declarada por el sindicato, sino que el conjunto de los docentes van a la huelga a partir de una iniciativa de 3 regionales pequeñas, y sin embargo siguen esas directivas y van a la huelga y no al sindicato. Entonces acá la clase obrera tiene la oportunidad y tiene casi la obligación de una intervención de características históricas. Se puede producir, se va a producir, porque si no llegamos a fin de año, si esto no cambia, ¿qué ha sucedido? No, el tema es que si cambia va a ser peor. Sí. Porque los cambios están pensados en los términos capitalistas. Mire, será que voy a ser sencilla. Sí. Una empresa va a una quiebra. Sí. No podemos pagar a los acreedores, esto y lo otro. Entonces, lo que se discute en la quiebra es qué bienes vas a vender para pagarme. En los procesos de quiebra, los trabajadores son muy golpeados. Sí. Porque hay una ley que habilita, una ley preventiva de crisis, que habilita a reducir salarios, con el argumento de salvar la empresa. ¿Me explico? Sí. Bueno, eso ocurre con la Argentina. Los que son acreedores de Argentina dicen, si no podés pagar, rematame, entregame tierra de la Patagonia, entregame YPF, entregame esto, entregame otro, y los trabajadores y los jubilados tienen que ganar menos. Con 42% de pobreza, etcétera, es un golpe que los trabajadores no pueden tolerar. Este es el escenario. Y con el ejemplo que le doy de la quiebra de una empresa, sí, está claro que la batuta la tienen los acreedores. Con esta diferencia, que los 3 candidatos que tienen más posibilidades de intervenir representan los intereses de los acreedores. Por algo que acá está oculto, pero que es conocido, pero que se oculta para la mayoría de la ciudadanía. ¿Quién tiene la deuda? ¿Quién tiene
los créditos contra el Estado Nacional. Se dice mucho deuda externa, Sí. deuda externa. Pero el capital extranjero tiene el 38% de esa deuda a cobrar. El 62% lo tiene el capital nacional. Entonces, cuando se dice la Argentina es el 62% de estos grandes conglomerados económicos que existen en el país. Bancos, fondos de inversión, grandes empresas. Situaciones que no son menores en el día a día, ¿no? No son situaciones que no son menores. No, Argentina va a tener una crisis histórica que la va a estar mirando todo el mundo como ya la está mirando. Porque a su vez, al momento de repartirse la Argentina, hay una pelea de influencia entre China y Estados Unidos. También. ¿Me entiendes? Entonces, sí, es una pelea importante porque Estados Unidos, en las peleas que tienen, ya ha organizado una guerra contra Rusia. Sí. Así que estamos en un escenario mundial, claro, de características inéditas desde la Segunda Guerra. Jorge, hoy llega a Salta y hay una charla a partir de las 20 horas. ¿En qué consiste la misma? Exactamente en lo que hemos estado hablando. Uh-huh. Lo que voy a señalar es esto, que lo que caracteriza este proceso electoral no es simplemente la elección de autoridades democráticamente, presidentes, diputados, uh-huh, senadores, en algunos casos intendentes y concejales, sino que lo que caracteriza esta elección es que esta elección constituye la introducción al desenlace de la crisis. A que ahora ya no se está dando vueltas, bueno, a ver, te ajusto acá, ajusto allá, se me escapa esto, lo controlo, se me escapa lo otro, lo vuelvo a controlar, ya hay un momento que no controlo nada, pero sí, sigo, ¿cómo se dice? De algún modo, manoteando. No. Ahora se le exige, los grandes intereses económicos le exigen al que se había electo, hay que intervenir. Y los economistas tienen planes para estos candidatos, muy feos para los trabajadores, pero con un detalle interesante, que la mayoría de ellos, no todos, le advierten al futuro presidente, cuidado con lo que haces en materia económica, porque es tan duro contra la clase trabajadora que vas a tener un problema de gobernabilidad apenas asuma. Por lo tanto, estos candidatos asumen, conscientes de que se van a montar en una crisis de gobernabilidad para ellos. Esta desaparición de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner del ejercicio del gobierno no es que va a terminar cuando ellos abandonen el gobierno, porque es una señal de ingobernabilidad que trasciende a los individuos estos. Es el país que con motivo de esta crisis ha terminado transfiriendo el poder al ministro de Economía. Uh-huh. Entonces, ya hay una crisis de gobernabilidad. El que está elegido, el que sea elegido, sube con una crisis de gobernabilidad. Sí. Ahora, y entre elegir uno y otro, porque hoy apareció el libertario, Milei, se identifica como libertario, nos habla de la educación paga, la salud paga, también nos afecta muchísimo a los... Bueno, eso es una quiebra. En una quiebra pasa eso. Sí. Es decir, el que quiebra, que es el Estado, dice no puedo bancar la salud. Privatiza. Entra plata, agarra la plata y le paga a los acreedores. Todo esto es un único círculo de un Estado en quiebra. Sí. Y vienen los grandes capitales, como cuervos, a comérselo. Además, un Estado en quiebra con una gran inflación provoca también una enorme desvalorización, no ya de salario, jubilaciones, ingresos de todo tipo, sino una desvalorización de capitales. Hay capitales relativamente débiles que van perdiendo valor. Por ejemplo, toma YPF. Sí. YPF no vale nada, vale $5.000 millones.
Entonces va a venir alguien y dice, bueno, no podés pagarlo en IPF. Te la compro por los 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares son monedas para los grupos económicos internacionales. Sí. Quieren meter la mano, no van a esperar que suba de valor. No. Y por lo tanto, no vienen con un plan económico para que todo suba de valor, sino para comérselo antes de que eventualmente suba de valor. Entonces estos son los planes. Y en estos planes, que es lo fundamental, en estos planes, no en otras cosas, no hay diferencias sustanciales entre Milei, Bullrich y Massa. Porque no digo que no hay diferencias, pero en esto, en el diseño, no, porque una cosa que voy a explicar hoy es que escuché a un director del Banco Central diciendo acá no hay que hacer nada, hay que seguir como estamos y Massa va a seguir como estamos, porque el año que viene no va a haber sequía y va a haber una gran cosecha de soja. Y vendiendo esa cosecha de soja va a entrar un montón de guita que este año no entró. Sí. Entonces nos vamos a llenar de dólares. Y una vez llenado de dólares, enfrentamos esto, lo vamos desarmando y Argentina va tranquila. No solo tenemos eso, sino que tenemos el litio. Se exporta el litio, sí, y entonces también entran dólares. No solo eso, tenemos vaca muerta. Exportamos vaca muerta. El tema es que ni los sojeros, ni los petroleros, ni los mineros van a exportar absolutamente nada si no hay una devaluación, para que por cada dólar que entre le den 500, 600 y no 350. claro. Entonces el hombre va a la devaluación. Si no, la soja va a quedar en los hilos bolsas. El gas va a quedar ahí abajo, no se va a avanzar en inversiones, y el petróleo se puede regular, no se va a entregar. Entonces, este plan ingenuo, entre comillas, sí, para engrupir a la población, para engañarla, no existe. Esa devaluación, y por lo tanto desvalorización de salario, desvalorización de todo, se va a producir. Y todos dicen, bueno, una vez que se produzca y todo lo demás, Argentina sale adelante. Bueno, eso es una promesa. Quiero decir, son palabras. Sí. Después de una catástrofe de este tipo, no se puede saber cuál es el tiempo de una recuperación económica. Puede llevar mucho tiempo y dejar daños irreversibles. Por ejemplo, una dolarización le quitaría a la Argentina muchos recursos, ¿de qué tipo? ¿Cómo le podría llamar? No me parece correcto recursos políticos, pero recursos financieros, sí, para manejarse con mayor comodidad. Entonces lo va a tener más atado. Es como si le metieran un chaleco de fuerza al desenvolvimiento. Por eso, gran parte del capitalismo de Argentina no lo apoya a Milei. Apoya a Bullrich. Uh-huh. Entonces usted acá tiene a alguien que pareciera ser el vocero de los grandes capitalistas por todo lo que dice, privaticemos, pero apoya a Bullrich, que también quiere privatizar, pero no llegar a una dolarización. Ahora, lo que propone Bullrich, que el dólar y el peso circulen simultáneamente, ¿a qué lleva? Al predominio del dólar, claro, y a la desaparición del peso. Claro. Entonces vamos a la dolarización. Claro. Mire, se lo quiero resumir de esta manera. Esta crisis es el estallido final de fuertes contradicciones que se han venido acumulando en el proceso económico. Argentina, como un país que no tiene independencia, depende del financiamiento internacional y se ha endeudado. No puede pagar la deuda, porque no tiene el dinero para pagarla. Quiere, claro, pagarla, pero no tiene dinero para pagarla. Los países que tienen esta quiebra, todos ellos se manifiesta en la destrucción de la moneda nacional, porque todos se quieren ir de la moneda del quebrado. Claro. Esta es la explicación. Estamos ante el estallido final de un conjunto de tradiciones.
Nosotros planteamos, como perspectiva histórica, que el país tiene que ser gobernado por los trabajadores y no por quienes han sido llevados a esto, y eso requiere una actuación política, una intervención en la crisis, una nueva organización de la clase obrera, que con tiempo, lucha, comprensión, Sí. en primer lugar va a frenar estos ataques, y en segundo lugar va a abrir el camino a esta perspectiva que yo les señalo. Sí. Esta es nuestra concepción, nuestro programa, le digo a los oyentes, esta es nuestra mirada, nuestros propósitos, descarnadamente lo digo, es decir, no ando con frases, palabras vacías, frases sueltas, para quedar bien con alguien. Abiertamente proclamo cuál es la situación que tenemos. Realmente es esta situación. Le aseguro que es así. Es que se vive. Es así. Y bueno, estamos haciendo una gira en distintos lugares, en Buenos Aires, en todas las provincias, explicando esta situación e interviniendo activamente en la organización de una lucha contra la tentativa de que este enorme desbarajuste sea pagado por los trabajadores. La cita es hoy, a partir de las 20 horas, ¿no es cierto? Es en calle de Santiago del Estero, 971, la crisis política y los trabajadores, a cargo de Jorge Altamira, dirigente nacional, que va a poder mantener hoy, brindarnos esta charla. Y le hago una observación. Sí. Lo interesante, incluso por sobre todo para mí, Sí. es la oportunidad del debate. Porque en realidad, en un momento de estas características, un dirigente político de la clase obrera tiene que atender muy bien a cuál es la mirada del propio trabajador sobre lo que está ocurriendo. Porque es el trabajador el que tiene que modificar la situación. Claro. Entonces, en un debate, por un lado los trabajadores que van a venir van a conocer qué es lo que nosotros pensamos y qué planteamos, pero nosotros mismos, al escuchar en el debate la opinión de los compañeros, eso nos va a ayudar a mejor elaborar nuestras ideas e inclusive a modificarlas de alguna manera para que sean de una comprensión más profunda, para que tomen en cuenta inquietudes que a lo mejor no hemos tenido en cuenta. Creemos haberlas tenido en cuenta, pero eso lo decide la práctica. Claro. Eso no puede ser una prepotencia del dirigente, bueno, yo conozco, no, de ninguna manera. Porque todo esto que decimos también es el fruto de el contacto en la lucha, en la actividad con los trabajadores que atraviesan esta situación. Muy profunda, muy, muy profunda. Hay hogares que están económicamente destruidos. Y con esta crisis es impresionante. Ahora, ¿pudo observar este debate de candidatos producido el domingo? Claro. Y su análisis sobre eso. Porque el mío, le comento, yo no vi algo constructivo, no encontré una propuesta. Sí encontré algo, un atacar. Bueno, en primer lugar, es muy interesante esta observación, porque inclusive, así como usted la describió, puedo compartirla. Quiero decir, la comparto. En primer lugar, ¿cuál es la actitud del político capitalista, patronal, frente a la ciudadanía? Es colocarse como más capaz que los otros. Es como si fuera Argentina-Francia. ¿Quién juega mejor? No atacan los problemas. Porque en el mecanismo del espectáculo político quieren impresionar a la audiencia. Hablé mejor. Sí. Dije cosas. Manifesté un sentimiento hacia el pueblo mayor que el otro. No me peleé con el discurso, quiero decir, sí, hablé correctamente y todo lo demás. Por eso después se dice, ¿quién ganó? En una discusión de este tipo no puede haber un ganador. Nunca. Porque el que defendió estos intereses, determinados intereses, y hay otro que defendió otros intereses, si lo hicieron bien,
para sus intereses cada uno es un ganador. Entonces primero hay un espectáculo político para impresionar a la audiencia. Sí. Ahora, cuando uno lo mira a la luz de esto que estuvimos hablando hasta ahora, Sí. uno advierte que ese es el plan que viene. Porque Milei no solo que no se retractó de la dolarización, sino que dijo voy a la dolarización. Sí. Patricia Bullrich dijo quiero que la Peso. economía argentina se ajuste a los valores del dólar. Una variante de esto mismo. Y Sergio Massa, por primera vez, para sorprender a todo el mundo, dijo algo que no desarrolló, le llevó 3 segundos decir algo muy grave. No sé qué propósito tuvo, pero nosotros que lo advertimos enseguida, a la luz de lo que estamos charlando con usted, dijo que quería una moneda digital. Sí. Es decir, que él también quiere reemplazar el peso por una moneda que se maneja digitalmente a través de billeteras virtuales, etcétera, etcétera, que sustituirían al peso. Y eso implica una devaluación. Sí, sí. Porque nadie va a poner en una billetera digital, nadie va a poner en una moneda digital cuyo valor no corresponda a las transacciones que estamos viendo, que está en 850 Claro. y va para 900. Y si eso es una exageración, esa cifra, bueno, 800, pero puede llegar hasta 1000. Entonces, Massa, o lo traicionó el subconsciente, Sí. y dijo, no me puedo aguantar, tengo que decir algo que llame la atención, porque estoy aburriendo a los que nos están mirando, terminó avalando una variante de los planes de los demás. ¿No es cierto? Inmediatamente provocó una crisis con el presidente del Banco Central. Es decir, que alguna crisis con su propio gobierno, que le dijo que estaba en contra de una moneda digital, de esa tal cual, y que no lo había discutido con nadie. Claro. Entonces usted ve que efectivamente, lo que yo le dije antes, la crisis de gobernabilidad no termina con el fin del mandato de Cristina y Alberto, porque es una crisis de la organización social del país. La crisis de gobernabilidad continúa después de las elecciones y se profundiza. Yo soy consciente, cuando le digo esto, que muchos de los que nos escuchan, dada la rapidez con la que procuro sintetizar las cosas para encuadrarme en el espacio del programa, a lo mejor no las asimilan adecuadamente o todavía, pero saben cuál es mi señal. Acá viene un desenlace. Esta situación no va mal. No. Hay un desenlace. Ese desenlace significa que el que gane, algunos dicen que antes que gane, se va a producir un estallido. Puede ser, yo lo admito, pero me interesa el análisis. No quiero andar con especulaciones, ni sembrar, qué quilombo. No, quiero un análisis real y serio. El que viene tiene un desafío inmediato. Tiene que decir cómo terminamos con esto. Y lo que han dicho en este debate, es lo que me han venido diciendo, es una gran devaluación cuyos alcances para el futuro no los tienen calculados ni determinados. Y lo prueba las grandes divergencias que hay entre ellos. Ahora hay una conferencia en Mar del Plata, y unos van y otros no van. Hay empresarios que van a ir a escuchar a Milei y otros que van a ir a escuchar a Bullrich. Bueno, esto es una división en la clase capitalista que en cierto modo es inusitada, que adquiere este carácter público, pero que está expresando que esta crisis afecta intereses de todo tipo. Es porque están los que apuestan a ganar con la mayor explosión financiera y los que quieren defender lo que tienen atenuándola. ¿Me entiende? Sí. Entonces usted tiene una clase capitalista en una situación de heterogeneidad, de peleas entre ellos. El mismo Milei
acaba de mandar una carta al gobierno diciéndole que cancele la entrega de la impresión de los DNI, que ya el gobierno decidió que vaya para Urnequian. Urnequian es el patrón de Milei. Es decir, que Milei ha roto con Urnequian. El candidato de Urnequian rompe con Urnequian. Claro. Usted mire la desorientación. Y los trabajadores están esperando que esta gente nos saque del pozo. No hay ninguna posibilidad. Bueno, de ningún tipo. Jorge, la cita a partir de las 20 horas es hoy donde usted dijo, en la calle Santiago del Estero. ¿Quiénes pueden participar? Aquellos que nos están escuchando, que dicen... no, es abierto. Es abierto. Y va a ser seguido de un debate. Bien. Y en el debate, nuestro método es el siguiente. Se respetan todas las opiniones y la discusión es una discusión correcta entre anfitriones y huéspedes, quiero decir, entre quien invitó y quienes son invitados, porque el propósito es llegar a una homogeneización de ideas que nos permita avanzar en la organización, en la concientización, y luego en una lucha que tiene que ser victoriosa. Tiene que ser victoriosa. No en un plazo recorto, pero tiene que ser victoriosa. Tiene que constituirse una nueva organización obrera, nuevas direcciones, montadas en esta perspectiva. Combatir que la catástrofe capitalista se descargue sobre los trabajadores y abrir la perspectiva mediante la experiencia, la organización, la concientización a un gobierno de trabajadores. La cita hoy a partir de las 20 horas en Santiago del Estero 971, está abierta para todo público. Yo voy a estar antes, de modo que la gente que venga antes, nos podemos quedar conversando. Voy a estar antes recibiendo medios y recibiendo gente para ir preparando mejor la charla. Bien, a partir de las 20, aquellos que deseen hacerlo con antelación, son bienvenidos también. Son bienvenidos, muy bien. Santiago del Estero, 971. Jorge, ha sido un placer enorme. Gracias por las enseñanzas. Bueno, yo le agradezco todo el espacio No, por favor. Porque me ha permitido en una radio, en un medio de comunicación, hacer un desarrollo que con un tiempo más restringido a lo mejor no hubiera podido hacerlo. Lo vamos a continuar, porque esto da para mucho más. Gracias y que sea un éxito la charla de hoy. Le agradezco muchísimo. Un placer. Pausa y ya regresamos. Recibí el resumen diario de politicaobrera.com en tu celular. Es fácil y es gratis. Agenda +54 911 73 60 08 17 y mandanos un WhatsApp. Listo. Ahora vas a recibir diariamente nuestro resumen con la situación nacional e internacional y las luchas del movimiento obrero desde una perspectiva socialista. politicaobrera.com